En la fiesta de rap después de ganar el premio Golden Melody, alguien mencionó a mi exnovia, a quien hacía mucho que no veía. ¿Sabías que Mia, la cantante y bailarina que una vez fue una sensación, dejó la industria del entretenimiento hace poco? Se rumorea que un magnate la manipuló tan mal que el pobre Ken ahora está hospitalizado. Después de 3 rondas de tragos, me ajusté la ropa y me levanté. Tengo que irme. ¿Alguien sabe en qué hospital está? En el Hospital General de la ciudad. Eran las 10 de la noche y el coche iba a toda velocidad por la carretera. Vi pasar las farolas por la ventana, y sin querer, me invadieron los recuerdos. Ryan, ¿de verdad quieres ir a verla? El asistente Alex me miró con un brillo extraño en los ojos. Acabas de recibir los premios a Mejor Compositor y Mejor Artista Masculino. Tu carrera va viento en popa, los periodistas te acosan. Necesitas pensarlo bien. O quizás deberías reconsiderarlo, aconsejó Alex. Durante todo el viaje, seguí con el traje formal que usé para la fiesta. Incluso llevaba el pelo impecablemente peinado con gel. Solo quiero preguntarle por qué. Mi mano derecha se congeló. Entonces, con fuerza, abrí la puerta del coche. Alex, ayúdame a atender a los periodistas. Corrí a la enfermería y pregunté su nombre. La joven enfermera me miró con los ojos abiertos de curiosidad y me señaló la sala. La habitación de Yara. Casi no la reconocí. Su rostro ya no brillaba como antes, ahora estaba exhausto. Tenía las mejillas hundidas y se apoyaba débilmente en la cama del hospital, con un aspecto increíblemente frágil. Al verme, se sorprendió visiblemente. Ryan, ¿has venido? Su voz ya no era tan clara como antes, tartamudeaba, incapaz de formar una frase completa. Respiré hondo, me giré y cerré la puerta, alejándonos de las miradas curiosas de las enfermeras que se asomaban. ¿Tantos años? ¿Cómo llegaste a esto? Me quedé en la puerta, siguiendo con la mirada su mirada confusa, en silencio. Tras un largo momento, me habló en voz baja, no es lo que piensas. Una ira inexplicable me invadió el pecho. Ignorando sus palabras, repliqué, sí, en aquel entonces alguien incluso dijo que quería dejar el mundo del espectáculo para casarse. Me detuve unos segundos, con un dejo de burla en mi tono. Y casarse con una familia adinerada extranjera debe ser una vida muy lujosa, ¿no? Sus dedos se crisparon ligeramente, como si buscaran algo, pero permaneció en silencio. ¿Dónde está tu esposo? ¿Por qué no está contigo? Su apariencia no parecía la de los rumores de que algún magnate la había engañado hasta la ruina. Además, se suponía que estaba casada con un hombre muy rico. ¿O era solo la industria del entretenimiento? Con solo una visita al hospital, se extendían rumores increíbles. Di unos pasos hacia adelante, y mi tono acusador me sorprendió incluso a mí misma. ¿Estás tan gravemente enferma? ¿Dónde está tu magnate esposo? ¿Por qué no te cuida? Me picaron los ojos y se me llenaron de lágrimas. Siendo sincera, al verla tan frágil, el resentimiento que sentía hace años ya no podía más. Estaba pensando frenéticamente en que amigos míos tenían contactos en el campo de la medicina, ignorándola por completo. Ryan, yo. De repente, extendió la mano, intentando arrancarse la marca de 4 líneas del dorso. Sin pensarlo, volví a presionar su mano contra la cama, incluso un poco molesto. ¿No quieres verme tanto? Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta de la sala. Fruncí el ceño y ambos giramos la cabeza. En la puerta, una joven con una tarjeta de identificación de empleada se asomó, con aspecto molesto, como si acabara de perder un partido y la hubieran echado. Director Bui, estamos grabando. ¿Le gustaría esperar un momento en la habitación de al lado? En mi confusión, finalmente vi con claridad lo que Yara sostenía en la mano, el pequeño micrófono de solapa que ya conocía. Conocí a Yara cuando era un estudiante universitario pobre que trabajaba a tiempo parcial, y ella era una artista famosa que venía a la escuela para continuar sus estudios. Esta escuela era el sueño de muchos músicos, pero debido a mis circunstancias especiales, mi situación económica era muy ajustada. La matrícula y los gastos de manutención los tenía que cubrir yo solo. Pasaba todo mi tiempo libre trabajando a tiempo parcial. Por eso no tenía muchos amigos.
Me sentía perdido en un profundo pozo de desesperación, sin rumbo para el futuro, solo capaz de andar a tientas en la oscuridad. Yara era como un rayo de sol que iluminaba mi oscura vida. Ese día, llevaba una gorra de béisbol negra y me vio encorvado detrás del restaurante, devorando las sobras de arroz y sopa. Un momento después, regresó y me puso unos billetes en la mano. Perdón, olvidé dar propina. Quizás era porque todavía tenía la boca grasienta de comida y me veía rara. Me guiñó un ojo, con los ojos entrecerrados por encima de la mascarilla, muy guapa. Esa propina superó con creces lo que daba la mayoría de la gente y me ayudó a resolver mis dificultades financieras durante casi 2 semanas. Me hizo sentir, como un extraño en tierra extranjera, la calidez de su cariño por primera vez. En ese momento, decidí en secreto que, si tenía la oportunidad, sin duda haría todo lo posible por corresponderle. A Yara parecía gustarle mucho la comida del restaurante donde trabajaba a tiempo parcial. Venía aproximadamente una vez por semana, así que recibía una generosa propina cada semana. Poco a poco, Yara y yo nos fuimos conociendo. Fue también en esa época que me enteré de que formaba parte de una banda muy famosa en el país. Simplemente, la compañía estaba ajustando sus operaciones, por lo que su grupo estaba temporalmente en pausa, razón por la cual solicitó estudiar en el extranjero. Gracias a sus consejos, superé ese periodo difícil e incluso encontré un trabajo más estable, lo que me permitió seguir estudiando mi querida carrera de música. Para mí, ella fue mi salvación en momentos difíciles, el coraje para seguir luchando contra este mundo. Su curso avanzado solo duró 2 años. Antes de que se graduara y regresara al país, finalmente tuve el coraje de expresarle mis sentimientos. Se quedó atónita y se sonrojó hasta las orejas ante las burlas de sus compañeros. Gracias por gustarme, pero mi profesión es especial. No puedo tener una relación. Ella me rechazó. Oh, está bien. Tartamudeé, con la cara roja. Entonces, ¿me das tu información de contacto? Sí, te lo devolveré cuando tenga dinero. Sonrió y me entregó su teléfono. Aunque lo rechacé, me sentí muy feliz. Aunque teníamos información de contacto, no nos hicimos más cercanos por eso. Nunca nos escribimos en redes sociales. Solo le transfería dinero ocasionalmente. Al principio, se negó rotundamente, incluso diciéndome que no me apresurara a pagar, que esperara hasta graduarme. Pero seguí transfiriendo dinero con insistencia, incluso mostrándole deliberadamente el saldo de mi cuenta bancaria, queriendo decirle que era capaz de pagar la deuda. Solo entonces aceptó. A mitad de la universidad, mi sueldo de medio tiempo también aumentó bastante, pero solo transfería dinero para pagarle poco a poco, porque temía que si saldaba la deuda, ya no tendría una razón legítima para contactarla. Al principio, pensé que nuestra relación terminaría ahí, pero inesperadamente, justo el año en que me graduaba y volvía a casa, recibí una videollamada suya. Dime, ¿por qué es así? Ryan, ¿estás borracho? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que haber reglas tácitas? Me quedé paralizada, sintiendo un frío escalofriante que me recorría el cuerpo desde lo más profundo del corazón. Te acosan. Me sentí extremadamente incómoda. No podía imaginar que una chica a la que siempre había considerado un ángel bondadoso también se viera contaminada por la inmundicia llamada reglas tácitas en la industria del entretenimiento. ¿Cuándo regresas al país? Su voz era débil. Esperaré a que regreses al país. Estemos juntos. Sentí como si me hubieran dado un garrote en la cabeza, el corazón me dio un vuelco, la voz me salió como si no fuera mía. ¿Tú, qué dijiste? Dudé un momento antes de volver a preguntar. ¿Sabes quién soy? Claro que sí. Su voz parecía soñadora. Ya sé, eres el ratoncito que siempre se esconde detrás del armario de comida para robar comida. Sonreí, intentando reprimir el dolor en mi corazón. Cuando vuelva al país, te encontraré. El otro lado de la línea se quedó en silencio. Solo se escuchó su respiración regular después de quedarse dormida. Me quedé abrazado a mi teléfono, escuchando y escuchando hasta que el teléfono emitió un aviso de batería baja. Colgué a regañadientes. Había más de 10 horas de diferencia entre ella y yo. Cuando se durmió, yo seguía sentado escribiendo mi tesis de graduación.
Al principio, pensé que solo hablaba dormida, borracha, y que lo olvidaría todo al día siguiente, al despertar. Pero lo que no esperaba era que, al despertar, me enviara su dirección en el campo. En ese momento, mi corazón pareció haber tomado un avión y regresado al campo incluso antes que mi cuerpo. Durante el tiempo que siguió, dediqué toda mi energía a terminar mi tesis y finalmente me gradué sin contratiempos con excelentes calificaciones. Todos mis compañeros intentaron convencerme de que me quedara y cursara una maestría, pero me negué. Alguien me esperaba. Tenía el billete de avión en la mano y me despedí de mis compañeros. Al aterrizar, me llené de emoción. Recibí un mensaje que me había enviado hacía media hora. La empresa organizó una fiesta de repente. Ven directo a mi casa y espérame, ¿vale? Con mucho cariño, consiguió un coche para que me recogiera en el aeropuerto y me dio la contraseña de su puerta, pero no tuvo tiempo de aparecer. Su profesión era especial, debería haberlo pensado antes. Llevé mi equipaje directamente a su casa. El largo vuelo fue muy agotador. Me desplomé en el sofá, esperando, y luego me quedé dormida sin darme cuenta, hasta que me despertó un cuerpo lleno de olor a alcohol que me oprimía. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había reencontrado con Yara. Estaba borracha, hundiendo la cara en mi pecho, mirándome con una sonrisa tonta. Sus movimientos de borracha le habían hecho bajar la ropa, dejando al descubierto un atisbo de su delicado escote, que se frotaba contra mí. Tragué saliva con dificultad, recordándome a mí mismo que ya no era un niño, intentando contener los impulsos de mi corazón. ¿Bebiste mucho? Mi voz sonó un poco ronca. Aturdida, ella seguía sonriendo tontamente, asintiendo como si respondiera. ¿Sabes quién soy? Me rozaba tanto que sentía como si me recorrieran hormigas, con la voz aún más ronca. Ya sé, Ryan Bowie. Me tocó la mejilla con el dedo, como si quisiera confirmar si la persona que tenía delante era real. Por fin has vuelto. Suspiró, me tomó la cara entre las manos y me besó rápidamente. Genial. Me quedé paralizado, con las extremidades entumecidas y la cara roja. Desde el día que me propuso estar juntos por teléfono, solo nos habíamos escrito y chateado con normalidad. Compartí mi vida de estudios con ella. Se quejó conmigo de las dificultades en su trabajo. Nunca nos habíamos hablado con palabras de amor tan apasionadas. Entonces, antes de que pudiera preguntarle nada más, vomitó encima de mí. Impotente, la llevé al baño, luchando por mantenerla en equilibrio mientras la limpiaba. Luego, la envolví a ciegas en una toalla de baño y la arropé con la manta. Para cuando terminé todo esto, ya era medianoche. Me quité la ropa empapada y me quedé bajo la ducha un buen rato para disipar el calor. Temiendo que volviera a vomitar en mitad de la noche, no tuve más remedio que acurrucarme en el borde de la cama y quedarme dormido. Me despertó un cosquilleo en la frente. Al abrir los ojos, me encontré con sus ojos brillantes. Retiró la mano rápidamente y me saludó. ¿Estás despierta? Asentí, me froté el brazo entumecido y fui a la cocina a prepararle gachas. Así, sin más, nos hicimos pareja oficialmente. Llevé todo mi equipaje y me mudé a su casa. Durante el día, ella estaba ocupada con su trabajo, mientras yo empezaba a enviar mis composiciones y currículums a todas partes, intentando encontrar un trabajo estable. Pero justo en la época de la recesión económica, encontrar trabajo era extremadamente difícil y las cosas no marchaban nada bien. Yara me animaba y hablaba conmigo a menudo, me contaba sus ideales y ambiciones, y también me consolaba muchísimo. La nueva canción de su banda acababa de hacerse popular, tenía la agenda llena, volaba a todas partes. Se estaba convirtiendo en una auténtica diosa. Y me convertí en un desempleado, viviendo de mi novia, un hombre encerrado en una jaula de oro, que solo podía verla a escondidas, donde nadie más estaba. Era muy feliz entonces. Hoy, he sido realmente demasiado descuidado. No fue hasta que me senté en la consulta del médico en la habitación contigua, mirando su rostro en el monitor, soportando las miradas curiosas de todos lados, que realmente empecé a arrepentirme. Sabía que Yara era una bailarina de primera, pero poco después de nuestra ruptura, dejó la industria del entretenimiento. Ignoraba por completo su reciente cambio a la actuación. Debido a que el director solicitó mayor realismo en la pantalla, Yara había perdido más de 7 kilos para verse más demacrada.
Gracias a los efectos de maquillaje, su rostro hundido se volvió aún más realista. En la pantalla de la sala, no se veían cámaras, en su lugar, había cámaras ocultas en rincones ocultos para capturar escenas realistas. Los pacientes de esta zona eran todos extras. Para minimizar el impacto en el orden de trabajo del hospital, habían adoptado un método de filmación muy especial. ¡Qué ingenuo! Alguien que había sido famoso durante muchos años y que debería haber sido muy sensible a las cámaras, pero yo las pasé por alto por completo. Solo ahora entendí por qué el asistente Alex insistía tanto en recalcar eso antes de bajar del coche. Quizás pensaba que estaba ignorando la opinión pública y corriendo para buscar el amor. Pensé que estaba gravemente enferma y moribunda, así que fui a visitarla. Incluso con los dedos de los pies, sabía que las redes sociales ya debían estar a reventar. Me invadió la vergüenza, pero aún así tuve que esperar tranquilamente a que Yara terminara de trabajar. Para cuando Yara se cambió de ropa y salió, ya era medianoche. Se disculpó con el equipo de filmación, le pidió a su asistente que trajera algo para picar y, tras arreglar todo, me sacó del edificio de pacientes hospitalizados. Esa noche, la ciudad estaba particularmente fría. Yara estaba de pie en la noche, ajustándose el abrigo inconscientemente. De repente, noté algo que llevaba alrededor del cuello. ¿No estás casada? ¿Por qué sigues usando lo que te regalé? Fue un regalo que le compré con mi primer mes de sueldo al empezar a trabajar. Inesperadamente, lo conservó. No estoy casada. Me interrumpió con expresión ambigua. No estoy casado. La miré con incredulidad. ¿Cómo era posible? Las palabras que me dijo cuando rompimos. Incluso las escribí y las pegué en mi mesita de noche como motivación para esforzarme cada día. Dijo, no quiero pasar toda mi vida con un fracasado como tú. Incluso recordaba con claridad su expresión en ese momento, desprecio, desdén e incluso asco. Ese año, tras regresar al país, finalmente usé mis propias composiciones para contactar con una discográfica. Pero a mi jefa le preocupaba que una recién llegada como yo no pudiera gestionar los recursos. Y solo me dio la oportunidad de participar en arreglos musicales. Viajaba a todas partes para participar en todo tipo de actividades, y rara vez regresaba a casa. Me sumergí en la sala de composición y el estudio de grabación día tras día, buscando a tientas la manera de crear música. La industria del entretenimiento cambió rápidamente. Antes de que su banda pudiera alcanzar la fama, fueron derrotados por las nuevas corrientes. La empresa de gestión repitió el mismo error una vez más, organizando fiestas interminables para sus hijas. Yara llegaba borracha a casa todos los días, bebiendo hasta el punto de tener problemas estomacales. Me rompió el corazón, pero ella no dejaba de repetirme, si no bebo yo, otro lo hará. Si beben, no habrá lugar para mí. En la banda, había una hermana menor muy unida a ella, incapaz de soportar esos días. Cerca del vencimiento de su contrato de representación personal, tomó la iniciativa de proponer no renovarlo. La empresa de representación accedió de inmediato a permitirle rescindir el contrato. Pero poco después, aparecieron en Internet noticias negativas que difamaban a la joven. Una chica sin contrato de representación ya no contaría con un equipo profesional que la ayudara a lidiar con esos rumores. Una joven llena de ideales y entusiasmo se vio precisamente por eso, desgastada por la vida, perdiendo la luz en sus ojos y abandonando tristemente la industria del entretenimiento. Ese día, Yara lloró mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querían destruirla? Quizás porque sintieron que no podían controlarla, así que simplemente la destruyeron. Sabía que mi respuesta era muy directa, pero esa era la cruel realidad de la industria del entretenimiento. Si no quieres ser famoso, habrá mucha gente haciendo fila para ocupar tu puesto. Una vez que dejas el puesto, tienes que estar preparado para que te pisoteen. Esos rumores eran en parte ciertos y en parte falsos, pero si lo hubieran sido antes, la empresa gestora podría haberlos resuelto con una simple llamada. Pero esta vez, esos rumores se propagaron desenfrenadamente, haciendo que una flor que aún no había florecido se marchitara en el turbulento fluir de la vida. Llorando hasta que se le hincharon los ojos, Yara se arrojó a mis brazos y susurró, «Dime, si alguien quiere cuidarme, ¿qué debo hacer?» Mi mano temblorosa lo intentó una y otra vez, pero seguía sin poder encender el cigarrillo. Se incorporó y me ayudó a encenderlo.
La manta que llevaba en el hombro se le resbaló, lo que también me encendió los ojos. Tiré el cigarrillo en la mano, me di la vuelta y la apreté contra mí. No lo sé. Suspiré, besándole el hombro. Eres mía. Cerró los ojos, me abrazó fuerte y hundió la cabeza en mi pecho. Yara estaba cada vez más ocupada. Los eventos sociales se hacían cada vez más frecuentes y llegaba a casa cada vez más tarde. En la empresa, el jefe también me reconocía cada vez más. Un día, el jefe me dijo sin rodeos que quería darme la oportunidad de lanzar mi propia canción. Le conté la noticia con alegría. Ella estaba muy contenta, y yo también. Dijo que vendría a casa a cenar esa noche para celebrar. Así que preparé una mesa de comida deliciosa, esperando a que regresara. Pero después de esperar a que se enfriara, seguía sin regresar. Me acurruqué en el sofá y me quedé dormido sin darme cuenta. En mi sueño somnoliento, sentí un cuerpo que olía a alcohol aplastándome. Estaba borracha otra vez, pero sus ojos estaban extrañamente claros. Me miró, se incorporó y luego miró la mancha en la alfombra. Era una mancha de vino de la última vez que jugamos en el sofá y, sin querer, volcamos la copa de vino tinto de la mesa durante nuestro enredo. Tenía la garganta seca y dolorida, pensé que me había resfriado. Me dio un vaso de agua caliente con entusiasmo y dijo en voz baja, me caso pronto. Me quedé paralizado, y el agua caliente en mi mano se convirtió en un iceberg milenario, helando mi cuerpo al instante. Para un empresario ajeno a la industria del entretenimiento, un extranjero. Bajó la cabeza. Nos conocimos, hace tiempo que nos conocemos. Él me ayudó a pagar la rescisión del contrato. Después de eso, dejaré la industria del entretenimiento. Lo siento, el vaso que tenía en la mano finalmente cayó al suelo. Usé ambas manos para sujetarla por los hombros, obligándola a mirarme directamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que lo digas. No pude contenerme y rugí. Cerró los ojos y me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de desprecio, desdén e incluso asco. No quiero pasarme la vida entera con un fracasado como tú. En silencio, cargué todas mis pertenencias y salí de esa casa. Curiosamente, Yara y yo llevábamos tanto tiempo juntos, pero nunca nos habían pillado los periodistas. De principio a fin, fue como si nadie lo hubiera sabido. Tras la ruptura, dejé de prestarle atención a su situación y me encerré en mí mismo para componer, escribir, revisar y pulir mi canción debut. Por suerte, el cielo no falla a quienes trabajan duro. Mi canción debut se vendió bien. Encabezó las listas de éxitos musicales e incluso ganó varios premios a la música revelación gracias a ella. También conseguí un grupo de fans. Algunos de ellos tenían un alto poder adquisitivo. Compraron mis álbumes en grandes cantidades. Como recién llegado, mis ventas fueron sorprendentemente altas, impulsadas por mis fans. La compañía decidió inmediatamente lanzar un álbum para mí, y en plena efervescencia, me promovieron como un cantante versátil de nueva generación, capaz de componer y escribir letras. Finalmente lo logré. Perseveré hasta el final en el camino que me apasionaba. También les demostré a mis padres, quienes en su momento se opusieron a que me dedicara a la música, que mis esfuerzos finalmente habían tenido recompensa. Mi época finalmente había llegado, pero la felicidad de entonces ya no tenía a nadie que la compartiera conmigo. Al ver su figura demacrada frente a mí en el viento frío, lo que me invadió el corazón no fue odio, sino dolor. ¿No estás casada? ¿Por qué has vuelto a ser tan maltratada? No quería reconocer mis sentimientos por ella, mis palabras estaban llenas de sarcasmo y burla. Se sorprendió, levantó la cabeza para mirarme y luego la bajó rápidamente, como si evitara algo, murmurando en voz baja. Una oleada de alegría me inundó el corazón, reemplazada por una voz fría. ¿Dónde te alojas? Te llevaré a casa. No es necesario. Tú ocúpate del aspecto mediático. Vi tu teléfono vibrando toda la noche. Señaló el bolsillo de mi pantalón. Es la primera vez que mi jefe me resulta tan pesado. Aunque mi gerente siempre me trató como su máxima prioridad, habiéndome traído hasta donde estoy hoy. ¿Dónde te alojas? Creo que en este momento, mi voz no podría ser más suave. Efectivamente, se quedó atónita por unos segundos antes de hablar suavemente. Todavía en la casa de antes.
Compré esa casa de nuevo. Respiré hondo varias veces. Cierto, siguiendo a un magnate. Aunque rompas, seguro que has recibido una compensación por tu juventud. La saludé, me di la vuelta y salí del hospital. La música alta del bar hizo que mi gerente tuviera que acercarse a mi oído y gritar, «Ryan. Ryan. ¿No pensaste en mí cuando hiciste esto? ¿Qué es ella? ¿Vale la pena que te pongas sentimental y llores así delante de todos? ¿Sabes cuánto esfuerzo y dinero gasté para comprar la búsqueda de moda de esta noche? Aunque tus padres conozcan a los suyos, no puedes actuar así. Mi representante y mi familia eran amigos de la infancia. Su personalidad era igual a la mía, ignorando la oposición familiar, aventurándose sola en la industria del entretenimiento y creando su propio lugar. Ella era una manager de oro, y yo, un cantante de primera en la pista de baile. Rostros jóvenes se mecían al ritmo de la música. Hice girar la copa de vino en mi mano, frotándome la oreja que estaba a punto de ensordecerme. Nuestro contrato de representación no parece tener ninguna cláusula que prohíba las citas. Me miró con enfado, vaciando su copa de vino. Pero no puedes hacer esta ridiculez. ¿Sabes cómo se ríen de ti los transeúntes? Tus fans te dan explicaciones por todas partes, sin saber ni por dónde empezar. ¿Qué artista ignoraría por completo las cámaras y derramaría lágrimas delante de su exnovia de hace 800 años así? Ella usó sus uñas impecablemente cuidadas para señalar las fotos en redes sociales. Ryan Bowie llora desconsolado en la cama del hospital de Yara. Impactante. La historia de amor de Ryan Bowie y Yara, del grupo Idol. Mi ídolo es un sim. El dios masculino Ryan Bowie pierde en el amor. Por suerte, la mayoría de mis fans eran muy racionales. Por el momento, no había señales de que los fans se fueran, pero algunos irracionales ya habían empezado a atacarla. Últimamente, las noticias sobre ella no han sido buenas. Señaló otras búsquedas populares que son tendencia. El magnate de Yara. No la toques. Poco a poco se fue calmando y luego empezó a chismear sobre mi vida amorosa. Solo sabía que tenías una exnovia, pero no esperaba que fuera Yara, de ese legendario grupo de ídolos. Eres muy bueno. Mi dedo tocó la pantalla, haciendo clic en un tema súper nuevo, Ryan Bieloveshi Irak. Mi representante me dio un codazo en el brazo. ¿Y qué planeas? Ya no eres joven. No solo tus fans te instan a casarte, sino que tus padres también te presionan. Llevo muchos años en la industria del entretenimiento y nunca me he visto involucrado en un escándalo de citas. Todos mis amigos estaban casados. Incluso amigos cercanos de la industria habían formado una familia. Yo había sido su padrino de boda incontables veces. Los fans racionales también expresaban sus expectativas, con la esperanza de ver noticias de mi matrimonio algún día. Sonreí con sorna, con los ojos brillantes, y apuré mi copa de vino. Hablaremos de ello luego. Hablaremos de ello luego, dije, pero mis acciones fueron más rápidas que las de cualquier otro. A la mañana siguiente, fui directo a casa de Yara. Cuando el coche se detuvo frente a la oficina de asuntos civiles, ella seguía mirándome con la mirada perdida. Ryan, ¿para qué me trajiste? Tomé su libro de registro civil, me puse unas gafas de sol y una mascarilla, y llamé a una amiga para registrar nuestro matrimonio. Me voy a casar, dije con frialdad, y luego me volví para mirarla. ¿No quieres? Negó con la cabeza rápidamente. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. ¡Qué bien! Gracias a los arreglos de mi amiga, Yara y yo entramos a la oficina de asuntos civiles por un pasaje privado y completamos rápidamente los trámites de registro matrimonial. No fue hasta que tuve en la mano el certificado de matrimonio rojo brillante que mi corazón volvió a su lugar. ¿Tienes algo programado hoy? Casi nunca le sonreía. Ve a filmar. Quedó completamente atónita con mi serie de acciones. ¿De verdad? Te recogeré para cenar esta noche entonces. No hace falta. Estamos grabando esta noche. Parece que por fin recuperó el sentido. ¿Así que por eso tuviste tiempo esta mañana? En el coche ruidoso, Yara y yo no nos dijimos ni una palabra. Solo las canciones que había compuesto a lo largo de los años sonaban en el coche, una tras otra.
Tomé una foto del certificado de matrimonio y se la envié al gerente Tin en el grupo de chat familiar. Como era de esperar, el mensaje de voz del gerente Tin, aunque tarde, llegó. En medio de una lluvia de regaños, la gerente Tin me maldijo con todas las palabras vulgares que se le ocurrieron. Después de regañarme lo suficiente, cedió a regañadientes: está bien, haz lo que quieras. En fin, tus padres se encargarán. Sus palabras me recordaron. Volví a abrir el grupo de chat familiar. Justo ahora, todos en la familia seguían discutiendo con entusiasmo quién iría a casa a celebrar el año nuevo. Mi imagen fue como una granada fría lanzada al agua. Todo el grupo de chat se quedó en silencio al instante. El teléfono vibró sin parar. Contesté el teléfono. Al otro lado de la línea se oyó la voz de mi padre, que casi me había repudiado por estudiar música. Este fin de semana, invita a esa chica a cenar a casa. Sí. Aunque padre e hijo no guardaron rencor de la noche a la mañana, la relación entre él y yo tampoco se alivió gradualmente con el tiempo. Al ver la cuenta de Yara en redes sociales, que acababan de agregar de nuevo esta mañana, le envié el primer mensaje. ¿Cuál es tu contraseña? ¿Qué haces? Yara estaba muy preocupada. Quiero mudarme contigo hoy. Hoy no. Déjame limpiar primero. ¿Hay algún secreto? Bien. Mañana sí. La conversación terminó con mi concesión. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, aunque la gerente 10 estuviera enojada, aún tenía que ayudarme a lidiar con las consecuencias. La vieja historia entre Yara y yo salió a la luz poco a poco. Aunque algunos reporteros habían desenterrado información vaga del gerente 10 en redes sociales, algunos fanáticos desquiciados seguían maldiciendo a Yara sin cesar. Algunos fanáticos extremistas, además de maldecirla por ser una cazafortunas a la que le gustaba comer hierba joven, incluso le enviaron paquetes anónimos con cosas aterradoras. Esto me enfureció mucho. Mi mujer, solo yo podía intimidarla. Solo yo podía torturarla. Confinarla en mi territorio era precisamente torturarla durante mucho tiempo, haciéndole pagar el precio de su traición de hace años. Afortunadamente, un fan había enumerado toda la agenda de Yara a lo largo de los años, incluyendo su salida de la industria del entretenimiento para estudiar en el extranjero, todo lo cual se aclaró públicamente, utilizando pruebas para refutar los rumores. El carácter de Yara no era tan malo como se rumoreaba. Poco a poco, los fans, guiados por fans racionales, también comenzaron a reexaminar mi historia de amor. Ese día, abrí el supertema CP bajo los artículos recién publicados. Los fans de CP discutían con entusiasmo, lo que atrajo mi atención. Se apoyaban mutuamente, aunque no eran nada. Este CP es real. Estoy shipeando este CP. ¿Por qué rompieron entonces? Ella corre, él la persigue, a ver si ella puede seguir corriendo. El amor forzado es realmente dulce. Escuché que Yara dejó la industria del entretenimiento hace unos años porque no soportaba las reglas tácitas. Con esta noticia, se me paralizó el dedo y hice clic en los comentarios. ¿No dicen que se fue a estudiar al extranjero? Cierto. Mi amigo dijo que rechazó las reglas tácitas delante de un magnate. Ese magnate ordenó inmediatamente que la incluyeran en la lista negra. Uf, qué lástima. ¿Lo sabe Ryan Bowie? Nuestro ídolo es un imbécil. ¿Parece que lo sabe? ¿Por qué no la han puesto en la lista negra ahora? Parece que un benefactor la ayudó después, luego se fue al extranjero a estudiar actuación. Regresó y siguió insistiendo en su postura original. ¿Reglas tácitas, eh? Recordé sus lágrimas esa noche. ¿Así que había rechazado las reglas tácitas? En Internet, la historia de Yara y yo se ponía cada vez más interesante, llegando a su punto álgido cuando aparecí en su set de rodaje. Acababa de terminar de rodar y la abracé, rodeándola con mi abrigo de pies a cabeza. ¿Por qué estás aquí? Estaba muy sorprendida, con la cara roja al ser abrazada por mí delante de tanta gente del equipo de filmación. Se sintió extremadamente avergonzada. ¿Llevarte a casa? Estaba muy tranquilo, incluso volteando a ver las pocas cámaras que tomaban fotos a escondidas. ¿Estás loca? Se zafó de mis brazos y se giró para disculparse con el director. ¿Acaso tus fans no se preocupan por representarte?
Incluso después de subir al coche, seguía culpándome por mi impulsividad. ¿Contactaste con los periodistas? No nos bloquearán, ¿verdad? Sentada en el coche, seguía con la mascarilla puesta. Algo se agitó en mi corazón, recordando cosas del pasado. En aquel entonces, ¿contactaste a la agencia y a los periodistas para que no me descubrieran? Sus movimientos se congelaron, y luego se cubrió la cara con el abrigo. Tengo sueño, despiértame cuando lleguemos. Me dejó convencer y me sentí feliz. Además, no le presté atención a que me ignoró por completo. No tomó la iniciativa de invitarme a su casa. Me armé de valor para despedirme de ella. Sin poder dormir en medio de la noche, fui al estudio de grabación a grabar. Grabé la misma canción muchas veces, hasta que el manager Tim me ayudó a investigar y la terminé. Solo entonces se detuvo. Tenías razón, esa chica sí que es buena. El gerente Tim me lanzó un montón de documentos, con toda la información relacionada con Yara a lo largo de los años, desde su rechazo a las reglas tácitas, su inclusión en la lista negra de la industria del entretenimiento y la ayuda de un benefactor. No esperaba que tu fan incondicional de entonces, quien te acompañó en tu debut, fuera ella. Señaló algunos extractos bancarios en los documentos. Cada año, en tu cumpleaños, esta fan gastaba una fortuna en publicidad para ti. Tus álbumes, tus patrocinios. Ella organizaba a los fans para que compraran de forma organizada, incluso comprando más que otros. Se puede decir que tu desarrollo a lo largo de los años es inseparable de su apoyo. Miré el nombre de cuenta que me resultaba familiar en los documentos. De repente, se me nubló la vista. En incontables noches llenas de dudas, resultó que siempre había usado un nombre de cuenta desconocido para acompañarme, hablándome de ideales de vida. Una vez dijo que si tienes ideales, debes perseguirlos. Esa es una valentía que mucha gente no tiene. Una vez que la tienes, nunca debes rendirte. Parecía que Yara había desaparecido de mi vida durante muchos años, pero en realidad, siempre había estado a mi lado, sin abandonarme. Gerente 10, ¿quién es esa benefactora? ¿Ha investigado? Pregunté la pregunta clave. Según la información, el momento en que apareció esa benefactora fue muy oportuno, ayudándola a salir adelante cuando estaba a punto de caer en la desesperación. Lo supuse vagamente en mi corazón, pero no estaba seguro. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta del estudio de grabación. El gerente 10 abrió la puerta, sorprendido de descubrir que la persona que estaba afuera era en realidad mi madre. Al verla, lo entendí todo. Resultó que el supuesto magnate de ese año no la había prohibido por completo, sino a ella y a su supuesto novio por completo. Yara estaba decidida a rechazar las reglas tácitas. Inicialmente, su intención era abandonar la industria del entretenimiento. Pero mi carrera apenas empezaba a florecer. No soportaba que sufriera pérdidas. Casi había accedido, pero en ese momento, mis padres, que siempre habían estado secretamente preocupados por mí, finalmente se acercaron. Mi madre, con una chequera como en esos dramas cursis de ídolos, se la entregó y dijo: «Toma, tienes 50 millones. Por favor, deja a mi hijo. Te ayudaré a resolver los problemas inmediatos. Si te niegas a dejarlo, si un día mi hijo descubre que la carrera por la que tanto trabajó fue destruida por tus propias manos, ¿crees que te odiará?» La ingenua Yara, por mis ideales, accedió sin dudarlo. Tomó el dinero y pronunció las frías palabras que había meditado incontables veces en su corazón, dejándome. Debo admitir que sus dotes interpretativas en aquel entonces ya eran excelentes. En aquel entonces, pensábamos que esa chica era una cazafortunas. Así que, después de que tu padre y yo la ayudamos a resolver el asunto de la rescisión del contrato, ya no le prestamos atención. Solo después descubrimos que la mayor parte del dinero que se llevó lo usó para comprarte publicidad. Sus ahorros a lo largo de los años, además de comprar esa casa llena de recuerdos de ustedes dos, lo demás lo invirtió poco a poco en ti. Escuché en silencio mientras mi madre terminaba de contarme toda la historia. Mamá no esperaba que esta niña fuera tan terca. Nunca pensó en enterarse de su noticia. Mi madre estaba enojada y desconsolada, pero también muy afortunada de que la hubiera elegido de nuevo. Pero ahora ya son mayores. Si tienen algo que decir, deben decirlo claramente. Tu padre y yo apoyamos mucho que estén juntos.
Mi madre dejó 2 copias de un contrato. Las abrí y vi que era el acuerdo que Yara firmó con mi madre en aquel entonces. El gerente Tim, en mi nombre, lo tiró a la trituradora. Bien, ya no hay más obstáculos. Déjame encargarme del ventilador. Te apoyo. Hice clic y envié la grabación al buzón del grupo de trabajo. Antes de hacerlo, por favor, ayúdenme a publicar una canción. Yara se tomó un descanso del equipo de filmación para venir a cenar a mi casa. Antes de irse, estaba muy preocupada. No dejaba de preguntarme qué hacer si a mi madre no le caía bien. Detuve el coche, la ayudé a desabrocharse el cinturón de seguridad, le abracé la nuca y le di un beso en el corazón. Tranquila, no pasa nada. Los 50 millones que te llevaste los gastaste en mí, ¿verdad? Incluso gastaste todos tus ahorros en mí. Lo ocultaste tan bien que ni mi madre se enteró, ¿eh? Abrió los ojos de par en par, con una expresión de sorpresa y curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Le levanté la barbilla con cariño. Lo sabrás cuando entres. La arrastré dentro de la casa. No fue hasta que mi madre se puso un hermoso brazalete de jade en la muñeca que recuperó la cordura. Tía, esto es demasiado precioso. No puedo aceptarlo. No dejaba de agitar las manos, mirándome en busca de ayuda. Esta es una reliquia familiar para la nuera. Si tú no la aceptas, ¿quién lo hará? Mi madre me fulminó con la mirada, mientras yo estaba a un lado viendo el espectáculo. En aquel entonces, mamá se equivocó. En estos años, tu padre y yo también hemos reflexionado. ¿Hemos fallado demasiado en enseñarte a ser una persona? Fallamos tanto que nuestro hijo se alejó de sus padres, pasando hambre en lugar de volver a casa para heredar el negocio familiar, e incluso arruinó su propia vida amorosa. Su voz se quebró. No, tía, no pienses así. Si yo fuera tú, haría lo mismo para que esa chica dejara a mi hijo. Mi madre sonrió y dijo, bueno, dejemos de hablar de las cosas viejas. ¿Qué tal si un día nuestras familias y la tuya cenamos juntas para hablar de los preparativos de la boda? Este chico es demasiado impulsivo. Te convenció en secreto para que registraras el matrimonio y solo entonces se lo contó a la familia. Yara estaba tan conmovida que se le saltaron las lágrimas. Le rodeé los hombros con el brazo y le di unas palmaditas en la cabeza. Pero tengo una petición. Mi madre se puso seria de repente. Yara se puso tan nerviosa que saltó y me golpeó la barbilla con la cabeza. Me dolía tanto que quería llorar. De ahora en adelante, no me llames Annie. Toma, este sobre rojo. Llámame mamá. Mi madre le metió en la mano un sobre rojo enorme. Sí, sí, mamá. Me miró tímidamente. La canción recién estrenada, Fancy Bride, fue un éxito, y los fans estaban desconsolados, lamentando que sus sueños se hubieran hecho añicos porque esta canción era solo recuerdos de la relación entre Yara y yo. Mi confesión de amor hacia ella. En el tema de Super CP, una cuenta de alto perfil llevó a todos a desenterrar toda la cronología de mi relación, incluso recopilando muchas fotos de Yara y mías que había comprado a los periodistas antes de mi debut. Esa gran deidad, tras avivar el tema de CP varias veces, desapareció de nuevo, logrando pasar al anonimato. ¡Guau! ¡Qué dulce! Hoy en día, Ryan Bowie es como un pavo real que extiende la cola, mostrando cariño todos los días, y uno más. Incluso siento que están a punto de dar buenas noticias. El desarrollo más rápido de la historia en materia de protección civil comenzó en la Oficina de Asuntos Civiles. Casi lo confundo con un matrimonio forzado, ¿vale? De acuerdo. Mamá, ya puedo shipear el CP, me parto de risa. Arriba, no dejes que los fans más locos vean este comentario para calmar las emociones de los fans más locos. También publiqué una canción para todos los fans, pero en esa canción había un secreto oculto que nadie sabía. La persona detrás de esa cuenta de fans incondicionales era mi Yara. Antes de la boda, Yara me confesó un secreto que no podía revelar, que en su casa había una habitación llena de mis álbumes. Tarareé la canción mientras conducía hacia su casa para ayudarla con la mudanza. El asistente Alex me preguntó, Ryan, ¿por qué estabas tan emocionado ese día? De repente, al ir a registrar el matrimonio, ¿de verdad creías que estaba gravemente enferma y moribunda? Revisé mi teléfono y respondí con naturalidad, mentí.
¿No sabías que te estaban grabando? Entonces considéralo mentira. Elegí algunas fotos, las desenfoqué y luego les di a enviar. Yara dijo que quería mantenerlo en secreto. Ten cuidado de que no se entere. Usas una cuenta secundaria para meterte en el tema principal, ¿verdad? No pasa nada. ¿No es muy bueno el efecto? Si no, ¿cómo pudo haber aceptado casarse tan rápido? Sonreí con picardía y salí de la interfaz. De acuerdo. En fin, casarse también requiere trucos, ¿no? Le di una palmadita en el hombro, con la expresión de estar enseñando a un niño. Tienes razón, aprende de mí.